en el Alto. Ah, ahí está. Ahí va, Sí, ¿dónde está el aeropuerto, por ejemplo? sí, sí, ahí, Ah, perfecto, ahí. plano, 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 se pierde ahí la vista, en el Así plano, es. plano. Qué bárbaro. ¿Y tu profesión? Yo soy psicóloga, Psicóloga. sí, ¿Egresada de dónde? ¿Dónde estudiaste de la psicología? UNSA. Ajá. ¿Y ahora actualmente trabajás como psicóloga en instituciones educativas, en otros proyectos, en educación? Sí, estoy trabajando en una unidad educativa que tiene los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Ajá, Es es una institución de convenio de la Iglesia Católica con el Estado. ajá. Sí, Bien, 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 bien. ¿Y como psicóloga trabajás en todos los niveles o hay un nivel o dos en particular en los que trabajás? en todos, En en todos. todos. ¿Y cuánto? Incluso, Doc, hay guardería, o sea, centro infantil. O sea, Sí, todo, todo. ¿Y vos no, sola o compartís la tarea con algún otro colega? este año ha llegado al Alto un psicólogo español religioso y con él estoy coordinando. Hasta antes Ah, de este año, fatal, o sea, evaluaciones, remisiones, todo estaba a cargo de mí. ujú. Pero ahora ya la parte de secundaria como que me apoya el hermano, que es nuestro Ah, coordinador general, y bien, está bien, bien, bien. haciendo seguimiento, intervención, evaluación, pues todo. Bueno, de todo, de todo. Bueno, bien, para los que fueran llegando ahora, bienvenidas, bienvenidos. En realidad estamos aprovechando este primer minuto, primeros minutos para recuperar alguna idea. Que les pregunté en la primera clase, prendan la cámara, apaguen la cámara, hagan esto, hagan aquello. Pero bueno, en realidad me gusta también saber un poquito más. En un curso que tenía acá, así tipo a la hora que todos los estudiantes llegaban de trabajar, empezaba 6:15 de la tarde, entonces van llegando como por goteo, los primeros 10 hacíamos entrevistas. Bueno, la entrevista del día le tocaba, y bueno, era a lo largo del curso, iba finalmente conociendo a casi todos. Bien, bien, bien. Así que bueno, ya vamos sumando un minuto más y casi que arrancamos, nos metemos en temática. Una cosa que les quiero preguntar, y antes que me olvide, la voy a preguntar ahora. ¿Cómo van con el tema materiales, las lecturas y eso? ¿Cómo las encuentran? ¿Pudieron navegar en algo más de eso que está como el otro día miramos las páginas de Suma y alguna cosa más? ¿Hicieron algo? ¿Cómo van con eso? ¿Los materiales, las cosas que pudieron explorar un poquito más? ¿Algún comentario sobre eso? ¿Se animan? Yo sí Evelyn. quisiera comentar. He entrado a la página de Suma a Ajá, verificar, a ver qué, qué prácticas nosotros como institución, yo trabajo en una institución privada, en un colegio, ajá, las adoptamos y realmente cuán eficientes y eficaces son, ¿no? Trabajamos nosotros con lo que es el aprendizaje transdisciplinario, aprendizaje por conceptos, trabajamos con lo que es la indagación, también el trabajo colaborativo entre niños, y varios de esos tienen una puntuación alta en lo que es eficacia. Entonces, claro, me he sentido contenta. Y por otro lado, trabajamos también con lo que es la metacognición y lo que llamamos agencia. Y la ajá, agencia la he encontrado muy parecida a lo que ustedes han indagado también en la página que usted ha propuesto con ajá. sus artículos. La he encontrado parecida a lo que es la autorregulación en la educación. Bien, bien. Sí, Entonces, o sí, sea, en eso ando. ahí va, bien, bien, bien. Así que estuviste como cotejando y Sí, decís, mirá, bien, esto, tal cosa, tal otra, estamos en camino. ahí Está vamos. bueno. Está bueno, como les digo, o sea, por ejemplo, esto de indagar en evidencia, cruzarnos con investigación, en páginas, esto, aquello, no siempre es para decir lo que estamos haciendo mal o lo que no está saliendo, sino también a veces decir, esto que tiene tal fundamento, o aquello que no sé qué, o esto que lo hacemos, pero intensifiquémoslo, así que bien, bien, bien. Me parece Este, interesante que haya una parte donde
habla de los estudios en Latinoamérica, ¿no? Que Mm, generalmente hay estudios, pero al otro lado del mundo. sí, 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 es un esfuerzo interesante ese de poder sistematizar también lo que puede estar pasando en nuestra región. La verdad que sí, es como para seguirle la pista, es como para tenerlo ahí en Ujú. marcadores de lo que usemos en el navegador o lo que sea, y darle una mirada cada tanto. Sí, 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 tal cual. O sea, puede ser que algunas cosas ya no, sí, aprendizaje cooperativo, ya no lo vamos a poner capaz en discusión por mucho tiempo. El tema es bueno, cómo seguimos bajándole y capaz que efectos que pueden estarse encontrando para situaciones que nos generan dificultad. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre materiales y cosas? Gracias, Evelyn, por este comentario. ¿Alguien más? Así como algún comentario sobre materiales, páginas que miraron, cosas que hicieron. ¿Se animan? Bien, bueno, vamos. Yo cuando pregunto en las clases que se animan acá en vivo, en directo, claro, te des el panorama de toda la clase y sabes que algunos se están animando y ya le ves, pero en Zoom es mucho más difícil eso captarlo. Así que bueno, Juana tenía el micrófono abierto, sería como la que se anima, pero no Ah, sé si le quedó eh, abierto sí, no, el tema es de por las lecturas, animarse. sí, el tema de las lecturas, las que usted ha puesto en el foro como actividades y demás, es así que las he revisado, pero por el tema de tiempo, ya le comenté, o sea, estoy de tope a tope. No, no he podido ver más cosas, pero las que nos pone usted son referencial, son bastante atractivas, no son complicadas, me hacen caer en cuenta de muchas cosas que parece que subjetivamente lo entendía, pero ahora como voy concretando más y me parecen bien concretos, bien al punto y nada, leyendo lo que usted propone. Bueno, bueno, bien, vamos arriba. Por otro lado, insisto, si encuentran cosas como de la realidad boliviana, cosas que usted dice, esto capaz que a Daniel le interesa, mándenme, que si no es ahora en esta semana, será en el futuro, pero sí que me interesa. Y una de las cosas, y una de los atractivos que tiene para mí estar compartiendo este curso con ustedes, también tiene que ver con conocer cómo lo ven ustedes de ahí, eso sin lugar a dudas. Así que bueno, nos ponemos a trabajar hoy. Hoy mi clase previa terminó muy justita de tiempo. Llegué corriendo acá de subir la escalera y eso, estoy como haciendo tiempo, puse mis apuntes, dije, ¿qué es lo que necesito hoy? Lo tengo claro, sí, voy. Hoy quiero trabajar con ustedes fundamentalmente dos cuestiones. Una, lo que hace al buen aprendizaje. Lo que hace al buen aprendizaje. Es decir, bueno, los sistemas educativos del mundo quieren aprendizaje de calidad, las autoridades, familias, profes, este, se preocupan, buenas noches, se preocupan de la calidad del aprendizaje y hay algo que en la psicología se ha estudiado que tiene que ver con aprendizaje y capaz que nosotros podemos revisar algunas de las características del buen aprendizaje para aportar, ¿sí? Eso por un lado. Así que vamos a estar en estas características del buen aprendizaje, que ya estuvieron mencionadas en la clase del lunes, que no sé si se acuerdan, pero yo les dije, traten de tenerlas así como de memoria. ¿Alguien registró ese momento de la clase que yo dije, traten de tener estas características de memoria? Eh, Son buenos Bueno, estudiantes, esto no está en juego, no, no dudo de ustedes, pero si alguien lo registró, porque yo lo dije así al pasar. sí, Andy, sí, buenas noches, doctor. buenas noches. Recién ingresando, disculpe. No, bien, Bueno, sí, creo que era perdurar en el tiempo. bien, bien. Poner- No estás Se haciendo puede, trampa, no estás haciendo trampa, no bueno, estás es leyendo. que tengo mis apuntes. Vale, vale, Estoy vale, leyendo, vale. estoy Vale, leyendo de mis apuntes. bien, bien, Perder en perfecto, el perfecto. tiempo, ¿no? Luego se puede usar y es transferible. Bien, Y bien, el tercero, fruto de la práctica óptima. bien. ¿Y un cuarto? Si lo Sí, pasamos rápido. implica retroalimentación.
¿Puede Bien, ser? bien, 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 bien. Bien, Sí. Bien, Andy, que tenías ahí el Mis apunte apuntes. bien marcado, fácil de recuperar y tal. ¿Hay alguna de ustedes se animaría a decirlo así de memoria ahora mismo, sin leerlo? Hubo alguien que levantó la mano, Diana hace un ratito, pero no sé. Sí, buenas noches. Acá. Buenas noches, Diana. A ver, sin leerlo, puede ser que perdure en el tiempo, es transferible y es fruto de, o no, algo con retroalimentación, es lo que recuerdo ahora. Sí. Ahí va. El fruto de y retroalimentación. Nos faltó una palabra. De la práctica óptima, pero acabo de No, leer. Sí. bien, bien, bien. Bien, lo tenemos, lo tenemos. Eso, en realidad, síganlo repitiendo, así como, no sé, pónganle la tonada que quieran, síganlo repitiendo y tratemos de memorizar estas características de buen aprendizaje. Tratemos de memorizarlas, para poder usarlas, para poder usarlas. Si yo quiero que ustedes aprendan algo y que esto perdure, probablemente voy a tener que chequearlo acá en el propio curso. Entonces digo, bien, en realidad la verdad que docentes y psicólogos vale la pena que distingamos buenos aprendizajes. No solamente para categorizarlos y decir, bien, bien, buen aprendizaje, mal aprendizaje, buen aprendizaje, buen aprendizaje, mal aprendizaje. No solo para eso, que a veces lo tenemos que hacer, docentes que evalúan el aprendizaje de sus estudiantes, sino para tratar de ver cómo podemos lograrlo, cómo podemos lograr mejores aprendizajes cuando realmente queremos lograr buenos aprendizajes, ¿sí? Esa es un poco la idea. Yo les voy a proponer a continuación ver un video. Les iba a preguntar otras cosas, pero no, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Eh, no, antes de ver el video, la próxima vez que yo vaya a Bolivia, imaginen que vuelvo a La Paz algún día, ¿qué sí o sí debería aprender yo antes de ir a La Paz? Alguno de ustedes que se la juegue y me diga, sí o sí, Daniel, tenés que aprender tal cosa. A ver, Bueno, Jimena. me animo a decir que tienes que aprender el significado, los muchos significados de cuando te dicen ya, Ya. porque lo usamos mucho. No sé si mis Ajá, conterráneas paseñas y paseñas me van a dar la razón, pero me he Sí, dado cuenta estando fuera que se complican mucho las personas porque me ha dicho ya, entonces ya en otros países es muy determinante, en cambio para nosotros es, si te digo sí, te puedo decir ya, ¿quieres comer? Ya, ¿no? Y para muchas otras cosas, incluso el ya ajá. es como te festejo el chiste, ya. es Bien, un bien, bien, modismo, bien. Sí, es un entonces, modismo. Ahí va. Sería como Eso, como el ta. exacto, El sí, ta que lo así, usamos para todo. Que sí, para, no, no digas más mm, nada. Ta, bien, acepto. sí, Ta, ujú, como que bueno. exacto. Bien, el ya. Hay alguien que me dice que tendría que ver. A ver en el chat quién dijo. mate. Adriana. Aprender el matecito adecuado para el mal de altura. ¿Cómo es eso? El mate de coca para el sorochi. Ah, Los o que sea, vienen del nivel del mar vienen a la altura y, bueno, dicen que se toman un matecito de coca y ya el mal de altura se les pasa. Dicen, no sé, no ahí va. experimenté. Ahí va. Pero bueno, o sea, ahí tendría que yo saber que eso existe y irlo a buscar. No tanto de preparación, o lo que tengo que aprender es la preparación. Yo creo que hay que aprender que el mate de coca sirve para los problemas de altura. Eso hay que aprender. Ahí va. El Y con tenerlo ese dato presente. ya está, con ese Sí, dato ya me alcanza. ya está. Bien, como ya fui, puedo decirles que parece que sí. Con ese dato hay que pedirlo o sin pedirlo igual ya te lo dan, ya te lo alcanza. Casi que me bajé del aeropuerto y ya estaban ahí, muy gentilmente con el mate de coca. Y en el hotel también había todo el tiempo
la posibilidad de servírtelo. Pero bueno, ¿por qué la pregunta? Porque en realidad tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con, bueno, qué cambios tengo que realizar, qué cambios tenemos que realizar para, de algún modo, entendernos, estar ahí participando de la vida social, participando de las actividades. Yo ahora voy a compartir con ustedes un video, dura unos 4 minutos, de la película El Náufrago. Entonces vamos a ver a alguien que era experto en resolver problemas, naufraga en una isla y le pasa esto que vamos a ver ahora. Entonces yo lo que les voy a preguntar es, después de ver el video, eh, ¿hay aprendizaje ahí? ¿Qué aprendizajes podemos llegar a ver? Fundamentalmente esa va a ser nuestra pregunta, les voy a hacer algunas otras, pero bueno, miremos y veamos si podemos hablar de aprendizaje, y si hablamos de aprendizaje, ¿qué aprendizajes se pueden observar o podríamos inferir? ¿Sí? Bien, el otro día funcionó lo de la película. Esta película no está tan nítida. Puede haber alguna fallita ahí, como perder un poquito de nitidez. No sería un problema de conexión, sino que la grabación es ya muy vieja, y no las tengo en cinta como antes, pero en realidad como que ya la saqué, se ve de una versión un poco fea. Así que bueno, freno la... ¿Están listos entonces para un momento de película? ¿Sí? Si quieren, pueden apagar la cámara en este momento. Bueno, muy bien. ¿Están acá? Sí. Bien, Nixa, Andy. Eh, retomamos. Película larga, larga. Esta escena larga nos genera hasta cierta desesperación esto de estar en la isla y que la cosa pasa y eso. La pregunta, ¿hay aprendizaje? ¿Hay aprendizaje? Nixa dice que sí. Jimena también, Indy también. Nixa, cuando decís que sí hay aprendizaje, ¿en qué estás pensando? Mm, pienso yo que, o sea, hay como, aprende nuevas habilidades, ¿no? Ajá. Habilidades cognitivas y emocionales también. O sea, al estar ahí solo, o sea, supongo que tiene que lidiar, o sea, con sus emociones, aprender nuevas emociones, y al crear eso, ¿no? De que no podía tomar el coco, lo rompió al inicio y luego como que va aprendiendo ya a abrir este mejor, ¿no? Para que pueda tomar. Entonces, o sea, hay bastante habilidades cognitivas que ha aprendido, ¿no? Para resolver ese problema que tenía. Ahí va. Eh, también, Me detengo ahí. Por un lado, estás mencionando, seguramente hay aprendizajes del orden de lo emocional, porque si va a seguir, ahí vimos cosas, pero si va a seguir viviendo en la isla, eso es necesario. También hay procesos cognitivos que se están desplegando, cosas que él ya traía, y particularmente lo que vimos para sacarle agua del coco, particularmente. ¿Sí? exacto. Ajá. Eh, Bien, ¿no? Nos mostrás como un despliegue de cambios posibles, algunos que vemos y otros que, bueno, podemos inferir. Eh, Gracias, Doc- Nixa. Sí, Juana. Doctor, yo veo dos aprendizajes, un aprendizaje experimental y un aprendizaje por ensayo y error. La primera vez que revienta el coco, derrama todo, y la segunda pues ya lo hace con más cuidado. Entonces, ese sí es un aprendizaje por ensayo y error. Y ¿Qué, qué diferencia haces entre el experimental y el ensayo y error? mm, prácticamente sería lo mismo, ¿no? Porque habría un momento inicial, si es que fuera experimental, un momento inicial en el que se equivoca, prueba, experimenta de otra manera, de esa manera es, digamos, más favorable y aplica, casi serían iguales el experimental y el ensayo, Ah, ensayo y error. Vieron esto, ¿no? Podemos estar hablando de aprendizaje como cambio en conductas, cambio en emociones, cambio en cognición, cambio, y un poco eso es lo que recoge la definición, pero también en la vida cotidiana y casi que inevitablemente atamos al proceso de aprendizaje, a cómo se produce, y eso es lo que trae Juana, decir, bueno, por ejemplo, en el caso
el coco a la palmera, el coco con la piedra, el coco ta, ta, ta. Esto de ensayo y error. Pero lo que quiero marcar ahora no es tanto los mecanismos de aprendizaje, sino esta distinción que a veces vale la pena que hagamos, porque una cosa es el considerar aprendizaje como resultado, como cambio. ¿Qué es lo que nosotros, qué cambio queremos ver? ¿Qué cambio esperamos ver? ¿Qué cambio se va a producir si tal cual cosa? Aprendizaje, cambio relativamente permanente, cambio perdurable en la cognición, el afecto, derivado de la experiencia. También en la vida cotidiana hablamos de procesos de aprendizaje. Están atados, pero en algún punto vale la pena que distingamos eso. Vale la pena que distingamos, que no es lo mismo. Yo puedo haber estado en un proceso de ensayo y error y aprender poco. O puedo haber estado, bueno, sí, por ensayo y error llegué a esto, mirá, puedo tomar agua del coco. Entonces, vale la pena distinguir eso. La definición de aprendizaje recoge más lo que es cambio, que deriva de la experiencia. Después, nosotros necesitamos, bueno, está bien, pero sí, que deriva de la experiencia, pero ahí pasan cosas. ¿Cuáles son los procesos? Y eso es un poco lo que trae Juan ahora. ¿Algo más? ¿Hay aprendizajes? Sí, seguro que sí, eso estamos todos de acuerdo. ¿Cuáles son? ¿Cómo le llamamos? En algunos casos estamos más seguros que sí hubo, porque lo vimos, y en otros casos inferimos que lo hubo. ¿Sí? De lo que vimos, ¿cómo creen ustedes que este señor va a sacar agua de coco la próxima vez? Si sigue en la isla, ¿no? Sigue en la isla, sigue teniendo sed, sigue teniendo cocos. ¿Cómo lo va a hacer la próxima vez? Ha aprendido que si lo hace de manera torpe, se le cae todo el agua de coco. Entonces lo va a hacer eh, con un proceso más calmado, pero y va a tener un paso a paso, porque ya ha Ajá, observado que al hacerlo así desesperadamente no le ha funcionado. ajá. Y eso tiene que ver con una de las características de buen aprendizaje, esto que perdure en el tiempo. En el caso del náufrago, nadie lo tiene que venir a convencer y a ninguno de nosotros se nos ocurre que vuelva a empezar. Si, si tiene buena memoria, si no tiene ningún deterioro, que ninguna cosa extraña, la próxima vez va a ir directo a Tiki con la piedrita, medio que le sirve piedrita afilada, perforar el coco y tomar agua. Si ese es su propósito, ya recorrió el camino y logró un dispositivo que le permite tomar agua de coco. Eso en realidad está fuera y está dentro, porque en realidad está en la memoria también. Y ninguno de nosotros bueno, déjenme hablar por ustedes, pero ninguno de nosotros duda que en realidad ese va a ser el procedimiento. Ninguno de nosotros dice, no, va a ser todo igual. No, bueno, si está enojado, capaz que tira contra la palmera. Puede ser. O si ya empieza con un deporte de náufrago, es decir, vos invocarle a tal cosa. Pero si quiere tomar agua, sí, o sea, si quiere sacar agua del coco, probablemente va a ser esta la forma. Y ahí vemos un aprendizaje. Un aprendizaje que tiene que ver con una forma muy concreta de sacar agua de coco. ¿Sí? Esto es importante porque lo que nosotros vemos tan claro y evidente en este aprendizaje no siempre, no siempre se logra ver con todos los aprendizajes que hacemos en educación, en la escuela o en educación secundaria. Por otro lado, decir que hubo un aprendizaje que tiene que ver con una técnica que es perforar el coco para tomar agua, no implica que no haya habido otros. Decir, bueno, por ejemplo, lo que decía Jimena en otras palabras, la verdad que no tiene ningún sentido tirar el coco contra la palmera si yo lo que quiero es tomar agua. Puede tener una idea, o también puede haber aprendido algo que tiene que ver con actitud. Es decir, acá no me puedo quedar en la primera.
tengo que seguir, tengo que insistir, ¿sí? O sea, hay un aprendizaje que lo podemos ver porque hay un cambio que aunque no hayamos estado ahí, podemos imaginar que eso va a seguir siendo. Claro, si vuelve a la ciudad y todo, lo más esperable es que no busque cocos, salvo que quiera prepararse una bebida así como un día que está para relajarse, sino que abra la canilla o compre agua embotellada y tome, ¿verdad? Pero bien, ¿a qué vamos con esto? Bueno, a tratar de ver estos rasgos de buen aprendizaje y cómo se dan. Quiero además también marcar esta distinción que es importante para empezar a hilar más fino entre lo que es resultado y lo que definiríamos como aprendizaje y lo que es proceso, ¿sí? Porque ahí también se juegan algunas claves. A veces algunas discusiones que tenemos en lo educativo es que en realidad estamos queriendo, no estamos distinguiendo resultados y procesos, estamos eligiendo procesos que nos llevan a otros resultados, estamos, bueno, bien, eso lo vamos a ir analizando, espero, en estas, hoy y la semana que viene. Yo estaba tocando, si ustedes vieran, yo estaba tocando una tecla como si ya estuviera la presentación acá y no hay nada. Bien, bien, bien. Voy a poner alguna cámara testigo acá para ver las cosas que yo hago, una especie de reality. Bien. Perdonen, yo no voy siguiendo el chat así el segundo a segundo. Marianela participó ahí, como siguiendo un poco la idea de Juana, y Diana, esto de la adaptación. La adaptación sí puede ser que esto lo aprenda, pero en términos de aprendizaje, ¿qué? Bueno, la adaptación en componente, por ejemplo, es satisfacer esta necesidad. Si queremos además ver este aprendizaje como un buen aprendizaje, veremos que moviliza necesidades. Hay una necesidad real que hasta que no la satisfaga no va a parar. Eso no siempre ocurre en el contexto académico. Nosotros, bueno, ustedes llegan acá súper motivados, creo que Andy sigue motivada con la maestría en psicología educacional, algunos de ustedes también, pero eso no implica que la clase de hoy genere una necesidad. Ustedes identifican, sí, yo quiero hacer la maestría, tengo una motivación, pero lo que hoy requiero hoy tenemos que aprender sobre aprendizaje. ¿Y qué es lo que tengo que aprender? Bueno, lo que tengo que aprender es cuáles son las características de un buen aprendizaje. ¿Y eso para qué me va a servir? Bueno, me va a servir para, por un lado, distinguir mejor y tratar de revisar cuáles son las características o los mecanismos que están detrás de esos buenos aprendizajes. ¿Y esto para qué me va a servir? Bueno, me va a servir, por ejemplo, para asesorar a otros, me va a servir para, como docente, revisar un poco las cosas que yo estoy haciendo y capaz que me va a servir a mí mismo como aprendiz. Cuando hoy yo pensaba en la clase, decía, bueno, como una buena invitación también puede ser ir viendo este, cómo vamos aprendiendo nosotros y tomar la propia maestría como un laboratorio para cada uno de ustedes. Decimos, pero ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que qué diría que es un buen aprendizaje? ¿Qué me hace falta para tener buenos aprendizajes en esto y en aquello? Como que este curso o este momento del curso donde estamos revisando el aprendizaje sirva para, bueno, algunas ideas que orientan, que siguen de algún modo construyendo esta idea de psicología educativa. Por otro, mis clases. Por otro, mi asesoramiento como psicólogo. Por otro, mi propia experiencia de aprendiz. Y antes de volver sobre las diapositivas, capaz que una cosa que quiero preguntarles es, bueno, ustedes, si tuvieran que mencionar algún buen aprendizaje en su vida, ¿qué ejemplos de buen aprendizaje tienen? ¿Se animan a compartir alguno? Otra vez me perdí, che. Acá. Buen aprendizaje. ¿Algún ejemplo de buen aprendizaje en sus propias prácticas, en su vida? ¿Se animan? Buenas noches, doctor.
Bueno, en mi caso, por ejemplo, soy del área de artes plásticas, ¿no? Y el aprendizaje que pude adquirir hasta el momento, por ejemplo, fue el uso de la pintura, del lápiz, ¿no? Del carbónico, del dibujo, y eso fue con una práctica constante, ¿no? Adquirir ese aprendizaje, fue una práctica constante y buscar técnicas también para ello, ¿no? Pero sí, hoy en día ya lo adquirí. Ajá. Y lo más sofisticado que lográs cuando pintás, sofisticado, no sé qué palabra ponerle, pero bueno, lo más ahí aprendemos a pintar de pequeñitos, garabateo y ponemos color en la hoja y todo eso, pero bueno, los grandes artistas han dicho que es volver a la etapa de niño, pero ¿hasta dónde llega tu experticia? ¿Qué es lo que dirías? Pa, este fue un buen aprendizaje. El uso mixto de todas las técnicas, o sea, ya poder usarlas todas y poder aplicarlas en un determinado cuadro, ¿no? Ah, Entonces ya el poder construir con todas las técnicas y usar la técnica mixta. mirá, eso parece complicado. Sí, sí, al Eso final parece es complicado. ¿Eh? Bien, bien. Después nos tenés que mostrar algo. Este, bien, bien, bien. Ven ustedes en realidad, un aprendizaje, podemos decir, pintar, como nos dijo Guadalupe inicialmente. Pero pintar no describe del todo lo que ella está pensando o el aprendizaje al nivel que ella ha llegado en esa habilidad concretamente. Yo siempre pongo el ejemplo de cocinar. Bueno, cocinar, bueno, yo sé cocinar, sí. Bueno, sobrevivo, bien, está. Si en casa hay dos cosas, puedo cocinar, perfecto. Pero puedo invitar a alguien, o bueno, preparar la comida en familia, eso sí puedo, tengo un par de platos, bien, está, perfecto. Aprendí, perfecto. Buen aprendizaje. Pero podría, eh, estar en la cocina de un restaurante o en la de un hotel o algo de esto, o sea, como gerenciar una cosa. No, ahí ya ese nivel ya no. Aprendí a cocinar, pero cocinar para. Entonces este uso, de algún modo define también a la calidad del aprendizaje, ¿sí? Pero en realidad estoy comentando cosas que están en las diapositivas están muy ordenadas, vamos a volver al orden, pero antes de ir al orden, quiero saber más de algún buen aprendizaje que ustedes valoren. Guadalupe nos contó de la pintura, y cuando la pintura, dije pintura, pero capaz que perdón, si estoy pintura, pero la combinación de técnicas que ya requiere, bueno, por lo menos del dominio de cada una y combinarlas, que es otra historia, me imagino. Y eso requirió mucho, mucho tiempo, entre otras cosas. Bueno, buenas noches, Blanco, doctor. También buenas noches. quería comentarle, como la anterior clase me quedé, ¿no? Que el entorno cultural es parte de la educación. Me quedé con esto porque, por dos razones. Donde yo trabajo actualmente, se habla el idioma aymara. Entonces, mis niños de nivel inicial, la mayoría habla aymara, pocos hablan castellano o el español. Ajá, Pero mi experiencia ha sido esto, que el año pasado trabajé en otra unidad educativa que está entre frontera Chile, Perú, Bolivia. Pero en ujú, este lugar estaban más castellanizados los niños y tenían mucha vergüenza de su identidad cultural. Hablar el idioma originario, que es el aymara, era una gran vergüenza para los chiquitos. ajá, Entonces, entre ellos mismos había una discriminación, partiendo de los papás, hace mucho esto. Pero llego acá, que es Isla del Sol, y los niños orgullosos de hablar aymara, la mayoría, a esa edad, todo eso, incluso ¿El vienen sol con está en el sus, lago Titicaca o nada que ver? en el lago Titicaca, Ajá, es entre frontera Perú también. ajá, Y los niños vienen pues con sus abarquitas, algunos vienen con su ropa originaria, así con su pantalón de bayeta está hecho de ovejitas, y no, entonces hay mucha gran diferencia de que un niño se siente más orgulloso de su cultura, aprecia lo que es, y entonces
y los papás mismos, ¿no? Aquí netamente aymara. Los papás no, poco hablan castellano, más el idioma originario. Entonces yo creo que Ah, esto parte siempre eso y desde la casa, ¿no? La educación va o de la sea, vos casa, estás los buenos. trayendo una idea que no es solo una idea, porque es tu experiencia más profunda, que es súper relevante el papel de lo sociocultural en el aprendizaje, Sí, ¿no? exactamente. Eso, bueno, ponele que mis estudiantes hace un ratito que tuve clase con ellos, lo pueden contar. Esa idea se puede contar, pero en realidad, en tu caso, esa idea seguramente tracciona un montón de otras que son relevantes para entender tu tarea allí, para organizar tu esfuerzo como maestra, docente, etcétera, ¿verdad? Eso me parece súper Sí, interesante. sí, sí. Y el aprendizaje se va enmarcando esto, mayormente acá el aprendizaje es en la lengua originaria, ¿no? Entonces, los niños más entienden la lengua originaria cuando se les enseña que en la lengua castellana. Ujú, Entonces, eso resalta mucho, creo eso. Entonces, los niños más fluidos en la lengua originaria que en la lengua castellana. ujú. Y Ujú, para eso es. entenderlo yo, capaz que para algunos de ustedes es una cosa obvia, pero tal, los niños de la lengua aymara van a la escuela como, bueno, una parte en español, otra parte en castellano, otra parte en aymara, o todo en aymara. ¿Cómo es eso? Según la malla curricular ya está incluida la lengua originaria y la lengua extranjera, que es el inglés. Ah, Entonces, mayormente acá tres. donde sí, las tres, o sea, castellano, lengua originaria y lengua extranjera, está en la malla curricular igual. Pero vos, una mañana, vos tenés a los niños, Ulises iba a decir que la expresión uruguaya, los niños, tenés a los niños en la mañana, en la tarde, y una parte de la mañana trabajan en una lengua y otra parte en otra y otra parte en otra, ¿o cómo es eso? No, los horarios, los periodos, acá se trabaja por periodos. O sea, un periodo lleva 40 minutos, Ajá. entonces no se programa, digamos, 3 periodos va a abarcar el idioma originario, entonces 3 periodos abarca. Para los Netamente niños lo que... pequeños también trabajan así como en esa unidad de tiempo. Sí, exacto. Ah, Los tiempos. Entonces, en esos 3 periodos tienes que planificarte qué contenidos vamos a desarrollar. Entonces, los niños son más factibles al lengua originario que a la lengua extranjera. Entonces, la lengua extranjera se toma un periodo no más de 40 minutos, puede ser. Entonces, más acá los papás mismos exigen que se les enseñe en la lengua originaria, ¿no? Para que no se pierda la esencia que es aquí Isla del Sol. Es una cultura de Aranzaya, lo que dicen los papás, ¿no? Entonces, yo he visto que aquí se maneja más el idioma originario y la bien, identidad cultural más que todo. bien, bien, bien. Bien, nos quedamos con algunos apuntecitos que nos van a servir seguro. Andy, decías, el buen aprendizaje se prueba en la práctica. Eh, Ahí la palabra práctica nos puede complicar, pero sí que se usa, se usa. Puede ser, ¿cuál es la práctica? ¿La práctica cuál es? Una clase que lo tengo que contar, un texto que tengo que entender, un cambio de postura respecto a o sea, sí el buen aprendizaje se hace visible, se pone en juego en contextos de uso, que pueden ser muy, muy, muy de práctica, de irnos al barro, a la lucha, al combate, a la clase, que puede ser muy de, bueno, pará, ahora estamos hablando de cosas que más bien son teóricas, pero este es nuestro contexto de práctica, este es nuestro contexto en el que estamos poniendo en juego lo que entendí, lo- la idea que tengo, con contacto con la experiencia, etcétera, ¿sí? O sea que sí, el buen aprendizaje se pone en juego, se usa, y, y práctica sí. Ojo, cuidado, que a veces se hace este juego de práctica y teoría, bueno, que el buen aprendizaje también, si yo lo que estoy aprendiendo es teoría, teoría sobre el desarrollo, teoría sobre el aprendizaje, teoría sobre esto, sobre aquello, bueno, se usa en ese contexto. Ah, me interesa. Último, ¿vos podés hablar, Diana? Si podés hablar, contá esto del queso fresco.
Sí, buenas noches. Bueno, efectivamente el año pasado tuve la oportunidad de visitar una comunidad del Cono Sur en Cochabamba, donde nos enseñaron a hacer queso fresco, pero teníamos que, desde el momento de ordeñar a las vacas, probar la ambrosía, que es la leche fresca con un poco de alcohol, y después empezar el proceso de elaboración de queso. Para mí fue buenísimo porque me encanta el queso y de ahí pues ya cada vez que puedo me compro leche fresca y puedo elaborar mis quesos. Sí. Ah, bien. O sea, ven, ustedes van a compartir la maestría con Dayana, que tiene estas claves. Si a alguna de ustedes le interesa, después pueden ir compartiendo recetas y me cuentan. Eso sí, me cuentan, a ver cómo les va con eso. Y para aprender esto, ¿alcanzó con una vez? No, en mi caso, la primera vez sí fue suficiente, pero después como que se va haciendo un poco más, como la experiencia te da el hecho de ser un poco más experto, añadir otras especias, otras fragancias, experimentar Ah, otros bueno, sabores, ¿no? Sí. ya estás en ese nivel. Sí, solamente puedo hacer con albahaca, sí, por ahora, sí. Muy bien, muy bien. Hay tengo unos cuñados que tienen una chacra educativa, es decir, que van niños en la etapa escolar a la chacra, hacen cosas y eso, y la clase favorita es la del queso. La clase favorita es la que hacen queso. Le da un montón de trabajo a mis cuñados, pero los niños que van quedan muy copados, muy alucinados, muy contentos. Bien. Corremos riesgo de irnos a buenos aprendizajes muy lindos, la plástica, el queso, la lengua, etcétera. Bien, bien. Eso tiene que ver con aprendizaje. Vamos a volver, que supuestamente una de las cosas que queremos revisar es, bueno, a ver, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de buen aprendizaje? Porque en realidad trabajamos todos, o todos nos vinculamos a educación, y en educación queremos promoverlo. O sea, queremos que esto no pase de casualidad, sino que sea lo que pasa cada vez con más frecuencia. Entonces, bueno, aprendamos un poco de eso y bien. Yo antes de ir a teorías y antes de ir a cuestiones llamadas de, bueno, poner a discutir autores y eso, quiero decir, bueno, marquemos estos rasgos porque nos pueden dar orientación, pueden orientar nuestro trabajo, ya sea en clase, ya sea colaborando con docentes, etc. Y bueno, volvamos a eso. Porque aprender en parte tiene que ver con reorganizar. Y reorganizar es esto que estamos queriendo hacer. O sea, en la medida que yo voy compartiendo alguna idea, ustedes también, lo que tendría que estar pasando es que ustedes están pensando. A veces se van, ahora podemos correr riesgo de irnos al queso. Ya dijo queso con albahaca. Y digo, pa, qué lindo, estamos cerca de la cena, ojalá que en casa haya algo, porque hoy un quesito tendría que haber. No, 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 eso no es. Ahora volvamos a clase, estamos hablando de aprendizaje. Y aprender tiene que ver con cambiar. Cambiar de forma permanente o relativamente permanente. Hoy también tiene la contracara de que también implica eh, tanto estímulo, tanta cosa, a que a veces tenemos que desaprender, tenemos que borrar, tenemos que hacer espacio. Y eso también es hoy objeto de estudio, trabajo, etc. Por otro lado, en esta definición de pozo, que se plantea allí, que ya la vimos el otro día, aparecen esta diversidad de resultados posibles. Podemos estar hablando de cambios en conductas, en conocimientos, en habilidades, es decir, podemos estar hablando de diversos cambios. Y esto de los diversos cambios es súper, súper, súper importante. Vieron que hoy en día en educación y bueno, en otras partes también, pero hablamos mucho de atención a la diversidad. Y a veces la diversidad queda en que somos distintos, personas distintas, bien, atendamos nuestras particularidades, etc. Pero hay algo que en realidad tendríamos que considerar que tiene que ver con atender la diversidad y los aprendizajes que queremos promover. No es lo mismo que yo quiera ahora que ustedes se aprendan de memoria esta definición, porque es la definición que una definición tienen que manejar, esta me gusta, apréndansela de memoria, a ustedes tienen que integrar esta definición con lo que consideran su rol profesional.
tienen que integrar esta definición con el proceso que van a ir haciendo de maestría. No lo van a hacer ahora mismo, pero no trabajamos de la misma manera y no es el mismo cambio exactamente, ¿no? Por ejemplo, a psicólogos que se mueven en el ámbito clínico, aunque trabajen con aprendizaje, ni se enteran. Y cuando hablamos de aprendizaje, creen que es lo que pasa en educación. Y bueno, a veces el integrar la definición de aprendizaje implica un cambio de postura. Ah, esto me toca a mí también. Aquí en Uruguay, a veces, trabajando en instituciones educativas, se daba, bueno, y se da en algunos casos, cierta disociación. El aprendizaje es de los maestros. Otra cosa es de los psicólogos. Y en realidad, esa visión empobrece, aísla, no enriquece ni a los docentes ni a los psicólogos. Bueno, el aprendizaje es algo que se da en las instituciones educativas, la psicología lo ha estudiado y puede aportar desde ahí. Los docentes trabajan para que los estudiantes aprendan, pero curiosamente, por lo menos en Uruguay, imagino que en Bolivia puede pasar parecido, curiosamente, a veces lo que hacemos en la institución educativa o en mi clase no necesariamente se vincula a lo que los estudiantes necesitan para aprender, porque terminan mandando otras cosas. Resulta que la clase tiene que ser de 1 hora, tenés que hacerlo en este formato. A mí mismo me dieron, tenés que mandar un PowerPoint, tenés que hacer esto, esto y esto. El formato que se entiende que tiene que ver con, bueno, no podemos estar pensando para cada clase, cada cosa de un nuevo, de cero, ta. Además necesitamos que haya un grupo de estudiantes, no podemos partir de cada uno, etcétera. Bueno, 1000 cosas, pero que a veces distancian lo que son las condiciones del aula de lo que necesitamos para aprender. Entonces, es muy importante que volvamos a, bueno, por lo menos a dimensionar lo que es aprendizaje, ¿sí? Bien. Bueno, que perdure en el tiempo. En principio es como algo que todos los docentes queremos. Les importa que lo que hicimos en un curso con estos estudiantes, que vaya un poquito más allá de nosotros. Es como una aspiración. Si la definición de aprendizaje tiene que ver con eso, con que el aprendizaje perdura. Pero bueno, lo que experimentamos los docentes, acá me pongo en docente, yo lo soy, o sea que experimentamos que nada, no necesariamente trabajamos un montón para que algunas cosas se logren y parece que no, cada año estamos volviendo a empezar o cada semana. A mis estudiantes del curso que tengo antes de psicología educativa en 4º año de psicología, los veo ahora dentro de 15 días. Estamos enfocando factores que tienen que ver con la motivación y la emoción en el aprendizaje. Y yo digo, ¿qué encontraré el lunes dentro de 2 semanas? ¿De dónde partiremos? Bueno, no lo sé, exactamente no sé. Pero bueno, que el buen aprendizaje perdura en el tiempo. Esto no es algo fortuito, o sea, tiene algunas cuestiones que vale la pena considerar si nosotros queremos en serio que el aprendizaje perdure. Y hay un par de citas que, perdonen si queda como desordenada. Guadalupe, vos me decís, ¿a qué te hace acordar ese cuadro que está ahí? La estoy haciendo trabajar a Guadalupe, pobre. De Dalí creo que tiene que ver con relojes, tiempos, pero en realidad están las navegadoras. No importa, no, está, paréntesis. Que no me vaya por las ramas, traten de que no me vaya mucho por las ramas. Si los confundo, me avisan. Bueno, aprender es cambiar, aprender es cambiar. Esto tiene que ver con la memoria. La memoria humana es el sistema que respalda el aprendizaje, como en las computadoras está el disco, bueno, en la nube y no sé qué. Bueno, los sistemas de memoria humana tienen que ver con eso, con la posibilidad de conservar el aprendizaje. Hay veces que hablamos de aprendizaje, pero nos olvidamos o no tenemos presente que de algún modo el aprendizaje está en nosotros. No solo en nosotros, pero también en nosotros. Decir, bueno, bien, en realidad esto que estamos compartiendo
que el buen aprendizaje es esto, esto y esto, algún registro en la memoria queda, sí, queda. Lo que sabemos de la memoria humana es que es un proceso constructivo, es decir, no registramos fielmente lo que tenemos delante, ni lo que escuchamos, ni lo que vemos, ni lo que experimentamos, no lo registramos con fidelidad. Lo vamos modificando en la medida que pasa el tiempo. Esto Bartlett, un psicólogo inglés, lo mostró en la década del 30, creo, contándole historia, la misma historia, a comunidades distintas, a comunidades étnicas diferentes. Y en realidad los recuerdos se iban deformando. Y se iban deformando, el recuerdo de la historia original se iba deformando, incorporando a la narración elementos de cada pueblo, ¿sí? Eso pasa con nosotros también, o sea, que en realidad la memoria es un proceso constructivo. Y eso es re importante porque si bien se viene planteando desde hace mucho, nunca el estudiante registra tal cual lo que el profesor contó. Ni siquiera el profesor recuerda tal cual lo que ocurrió en clase. La memoria es un proceso constructivo. La memoria es un proceso constructivo y después no conservamos todo de la misma manera. Vieron que a mí me sirve ahora como la metáfora de la computadora. Vieron que hay archivos PDF, Word, PGN, JPG, no sé cuánto, pim, pam, pum, y cada formato da ciertas prestaciones. Bueno, la memoria, lo mismo. Conservamos como en distintos formatos. Y eso vale la pena que lo tengamos presente. Por ejemplo, es más duradero un procedimiento, como aprender a andar en bicicleta, sacarle agua al coco, etcétera, que el esfuerzo que hacemos para contar, por ejemplo, cómo se define el aprendizaje. ¿Qué autores célebres conocemos nosotros que hablaron de aprendizaje? Etcétera. O sea, hay un esfuerzo que hacemos para conservar información en la memoria declarativa, que es un esfuerzo como un poco ingrato, porque si no lo estamos trabajando 2x3, hay más chance de que se pierda. En cambio, los aprendizajes procedimentales, por ejemplo, eso, aprender a andar en bicicleta, bailar, mm, eso, sacarle agua al coco, etcétera, puede ser que pase un montón de tiempo, nunca más me subo a una bicicleta y me subo, capaz que al principio está, pero termino andando, si no hay un deterioro. Entonces aprender de forma duradera tiene que ver con el modo en que adquiero el conocimiento y también el tipo de conocimiento o el resultado de aprendizaje que quiero lograr. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque, bueno, a veces no trabajamos lo suficiente si yo quiero que ustedes en serio aprendan algo de esto que les estoy contando y que lo recuerden, bueno, tendré que repetirlo. Y ustedes tendrán que repetirlo. ¿Qué es lo que quiero cuando les presento las características del buen aprendizaje? ¿Quiero que se lo acuerden por los siglos de los siglos? ¿Las 4 características? Sí. Entonces las vamos a tener que repetir y ustedes también. ¿Eso es lo que quiero? ¿Solamente eso? No. Quiero que se acuerden las 4 características, pero también quiero que lo incorporen en el análisis de sus prácticas. De sus prácticas cuando aprenden, de sus prácticas cuando asesoran, cuando enseñan. Entonces tenemos que trabajar mucho con ejemplos. Si yo trabajo solamente con las 4 características peladitas, bueno, bien, y les digo, esto es lo que quiero, y ustedes recítenlo y me lo cuentan en la clase que viene, que no estaría mal. Bueno, es una historia. ¿Eso es lo que quiero? Bien, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo repetir, de 1000 maneras diferentes? Y eso va a ir quedando. Lo dejo de usar, nunca más me lo piden. Me encuentro con Daniel dentro de 25 años, capaz que lo tengo registrado, pero no es seguro. Lo uso, me lo piden, lo requiero, bueno, es más probable que eso perdure. Eso está acompañado de otra cosa, que en realidad esas características me sirven para analizar mi práctica aprendiendo, mis prácticas
cuando quiero que otros aprendan, mis prácticas asesorando. Entonces, ya no es que lo tengo que contar, sino tengo que revisar situaciones y empiezo a revisar. Bueno, probablemente perdure un poco más. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay cosas que nos quedan para toda la vida que no hicimos ningún esfuerzo para que nos quedaran y no sabemos por qué nos quedan. Hay cosas que son relevantes para nuestra supervivencia. Algunos miedos, por ejemplo, es feo dar ejemplo de miedos, pero hay un miedo que muchas personas tienen o experimentan y cada tanto lo experimentamos, es tipo a un ascensor o a un avión, a un avión. Me subí una vez sola y la verdad que tengo un miedo bárbaro, no me subo nunca más. Alcanza con una vez para que eso no se vaya más, salvo que empieces a trabajarlo, pim, pam, pam, pam. O sea que esto de que perdure en el tiempo, hay, hay características del tipo de aprendizaje, hay el modo de adquisición y hay estas cuestiones que tienen que ver con el tipo de aprendizaje que en realidad no todo pasa por el contexto de enseñanza. Sí, bueno, sí, yo quería que aprendieran tal cosa, pero no me olvido más de la frase Borges, imagínense. Yo la puse acá ahí está bien, como cultura general. ¿Está bien? Aprender de forma duradera. Es claro que no es un tema de voluntad de decir, bueno, profe, trabaja mejor para que tus estudiantes aprendan de forma duradera. Es claro que no es simplemente decir, yo esto me lo voy a acordar, Daniel. Yo te prometo que esto me lo voy a acordar. No, no es una cuestión de promesa ni de voluntad, sino de trabajo para. ¿Sí? Bien. Aprender de forma duradera. ¿Hay algo más para decir de esto? Después vamos a ir a las condiciones de la práctica, así que vamos a volver. Características de buen aprendizaje. Hay fotos de mis hijos que ya no me dejan usar más, era cuando eran más pequeños. Este, creo que esos bizcochitos que hicieron ese día, que eran unos pancitos de tomate, que estaban buenísimos, nunca más los hicieron. Así que no me dejan usar fotos de ellos, nunca más hicieron esos pancitos de tomate. Y yo justo lo traigo como ejemplo de lo que se puede usar y es transferible. Por esto, porque los pancitos de tomate nunca lo hicieron más. Yo creo que hoy voy a ir a comer queso en casa y a pedirle los pancitos de tomate. Justamente es esto. A ver, ¿cuál es el resultado? Quiero que aprendan qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que podemos usar en otros contextos. Hay algo que es clave, y es que Daniel, olvidémonos de autores. No lo escuchamos. Otra vez empecé con el movimiento. Hasta ahora veníamos bien. ahora está bien. Ya mejoró. No sé qué Ahí va, pasó. empiezo que necesito moverme. Bueno, bien, pero avisaste oportunamente. Yo lo que les estaba, bueno, no sé en qué parte se perdió la comunicación. Andy, la mano Ya no le levantada, era por dejan lo usar mismo. sus Si era- fotos. Al inicio, donde estaba indicando que su niño estaba haciendo el pancito con tomate, algo así, escuché. Bueno, está. Y ahí está, ahí me enfervoricé y ya me distancié Es de la que computadora. querías ir a comer queso y pedir esos panes. Ahí va. Escuchar, ya me estoy yendo, mirá. Bueno, no, bien. Ellos no lo hicieron más ese pancito. No, ese pancito no lo hicieron más. Pero aprendieron cosas. Y en realidad, esto de la cocina sí lo estaban aprendiendo, lo siguieron aprendiendo. Hoy me mandaron unas fotos de cosas que hicieron que están buenísimas. Y en realidad, algo un buen aprendizaje que se puede usar. Un problema que tenemos en las clases es que no siempre generamos el contexto de uso, o sabemos generarlo, o podemos generarlo. Lo que se va a usar dentro de mucho tiempo y algún día, esta promesa que a veces hacemos los profes de algún día te va a servir, puede ser, pero es una promesa.
nosotros, los profes, si podemos generar contextos de uso dentro de las clases, eso es lo que va a dar garantía de que eso es un buen aprendizaje. Y un contexto de uso que todos requerimos es el de evaluación. Es decir, bueno, bien, en realidad, si yo quiero que aprendan algo y lo aprendan bien, lo van a tener que usar. Y tengo que ver en mi clase cómo lo van a usar. Si no lo usan ahora, difícil. Si no lo... Porque ¿cómo lo van a usar? ¿Cuándo? ¿Cómo se van a dar cuenta que eso que aprendieron en el curso tal lo necesitan en el curso cual? No, difícil, difícil, difícil. Entonces, cuando pensamos en transferencia, pensamos bueno, en poder usar en situaciones nuevas, un poquito distintas, un poquito diferentes. Y eso también debería estar incorporado en el propio curso. Trabajando como psicólogo, vieron que a veces les hablo como docente, a veces les hablo como psicólogo. Como psicólogo, trabajando con docentes, hay algo que, sin meterme en infinitos líos teóricos que yo a veces tampoco manejo, o sin meter al docente, es decir, yo una pregunta que siempre hago es, ¿pero vos qué querés que hagan con esto? Y que hablar ahora que se habla de competencia y todo esto. Bueno, pero vos qué querés que hagan, ¿para qué querés que lo usen? ¿Qué es lo que tienen que aprender? No, tienen que aprender a pintar, como dijo Guadalupe, creo. Guadalupe, ¿verdad? Guadalupe hace un ratito. Aprender a pintar. Pero aprender a pintar ahora mismo, ¿qué es? No, bueno, que en realidad, si usan óleo, no sé cuál es la dificultad del óleo, pero que el óleo no te gasten el pomito en una sola hoja. Imagínate. Ah, eso es. Ah, bien. No, que en realidad lo que tienen que hacer ahora es que puedan combinar, lograr un color a partir de dos que no tienen nada que ver, que parecen que no tienen nada que ver, pero ellos pueden lograr un color. Ah, eso es, está. Entonces le voy a contar sobre la teoría de los colores. Bien. ¿Puede servir? Sí. ¿Vos querés la teoría de los colores o querés que logren el color a partir de combinar? No, no, quiero que logren el color a partir de combinar. Ah, bueno, entonces es eso lo que tenemos que tratar de pedirles, hacerlo, ejercitarlo. ¿Sí? Bien. Usar y transferible. Hay algo de esto de la transferencia que en principio, intuitivamente en la vida cotidiana, pensamos que porque ya lo vieron en tal lado, lo van a usar. Que porque ya lo trabajaron en tal lado, o conmigo mismo. Y en realidad no es tan así. O sea, nuestra memoria funciona con algunas claves de contexto. Entonces hay veces que aprendemos cosas y el profesor me lo pidió, me lo mostró, pero yo solo lo uso cuando el profesor me lo pide. Bien. Y eso en realidad hay que trabajarlo también. Hay que trabajarlo para de algún modo dar alguna clave de, bueno, cómo podemos ir transfiriendo progresivamente, usar en otros contextos. ¿Sí? Bien, transferencia. Estoy pensando, ¿de qué me estoy olvidando? Preguntas, comentarios hasta acá. Veo que el chat está ahí, debe decir. Yo tengo una pregunta, por favor. O Sí, no sé si pregunta o comentario, dale. pero, por ejemplo, en nuestro sistema educativo en Bolivia, a nivel secundario, pasamos las materias exactas, las humanísticas, todas. Entonces, el bachillerato no está diversificado y hay muchos estudiantes que tienen diferentes como habilidades y capacidades más artísticas, menos abstractas, digamos, pero tienen que hacer su física, tienen que hacer su matemática y pienso que no se ajusta, ¿no? Esa realidad a este concepto que nos comparte usted respecto a que se pueda usar y se pueda transferir. O sea, hoy día precisamente teníamos un tema de avance de física y me decía el profesor, es que yo tengo que avanzar porque tengo que cumplir mis 10 temas anuales. O sea, Claro, sí, sí, entienda sí. o no lo entienda,
lo pueda usar o no pueda usar el aprendizaje. Y al escuchar las clases, por ejemplo, con usted, o sea, capaz y grabárselo para pasarle al profe y decir, a ver, esto ni lo va a usar ni lo va a transferir. Entonces no es un aprendizaje. Sí, Y es un poquito que no se ajusta a las realidades educativas, a lo que en esencia es el aprendizaje mismo. Eso quería mm, compartir. tal cual. O sea, sí, es un problema absolutamente real y por eso o sea, por eso creo que vale la pena traer la idea de aprendizaje, para poder revisar algunas condiciones. Sí, bueno, propongamos, esto va porque dicen que hay que hacerlo, pero no porque los estudiantes lo aprendan. Y ese es un gran problema que tenemos en todos los niveles del sistema educativo y casi que en todas partes. ¿Cuánto podemos realmente ajustarnos a las condiciones de aprendizaje? Claro, la paradoja está en que los sistemas educativos supuestamente están queriendo lograr aprendizajes de calidad. O sea, quieren lograr aprendizaje de calidad. Y todos nosotros también queremos en nuestras clases que los estudiantes aprendan. Pero cuando vamos a lo que tenemos que hacer, no necesariamente están coordinadas esas cosas que hacemos, condiciones que damos, a lo que se supone necesitamos para aprender. Eso lo vamos a trabajar un poquito más en la semana que viene porque me parece que es un tema súper, súper importante. Ahora mismo estoy trabajando con una profe de química, ella da clases de química en la Universidad de Comahue en Argentina, en Neuquén, y está haciendo su tesis doctoral trabajando conmigo, y bueno, y se interesó por el tema que tiene que ver con la autorregulación del aprendizaje y tal, pero en realidad para ella está siendo como revolucionario para ella mirar cómo aprenden sus estudiantes, cómo aprenden, mirar en serio, no lo que logran, no lo que logran, no si resuelven bien un problema o no, sino qué hacen para aprender. Y en este caso, ella trabajó con un par de problemas que tenía que entrevistar personalmente a los estudiantes mientras estaban resolviendo los problemas. Y entonces empezó a encontrar con cosas que para ellas fueron como muy novedosas. Por ejemplo, dice, pero los estudiantes saben esto, no sé, yo no soy profe de química, entonces me cuesta compartirlo, pero que el molde no sé qué, que la fórmula para calcular el gas que necesita un airbag de auto, la fórmula esa la tienen, la saben, la trabajaron en clase, pero le puse airbag en el auto y les complicó la vida. Y en realidad eso tiene que ver con cómo aprendemos. Es decir, bueno, aprendemos, si aprendí la fórmula, la aprendí en este contexto y la uso cuando me la piden. No necesariamente ando así alegremente usándola en todos los momentos. ¿Sí? Eso pasa en todo, pasa en los estudiantes, pasa en nosotros como docentes, pasa en profesionales, expertos. Decir, bueno, está, eh, un médico, un ingeniero, súper ingeniero que sabe un montón de cosas, pone sus recursos en juego cuando está enfrentado a un problema de ingeniería, que pero no necesariamente cuando se rompe la puerta, el pestillo de su casa. Ahí no necesariamente pone en juego ese conocimiento. Habrá más metódicos, menos metódicos, lo que sea, pero como que el conocimiento va en un ámbito muy específico. Y si nosotros queremos que se transfiera, tenemos que trabajarlo. Y después Juana traía otro problema que no solamente la transferencia, sino el uso. Y de esto que ni siquiera acá lo están usando. Ni siquiera acá, ni siquiera en este curso. Entonces, bueno, seguro que eso no va a ser un buen aprendizaje. Si buen aprendizaje es que lo puedan usar un poquito más allá de este curso. Si quiero que lo usen en este curso y eso es buen aprendizaje, está, es eso. ¿Bien? Bien. Yo digo bien, me respondo bien. Si ustedes entienden lo contrario, me avisan. Eh, ¿Cuántas cosas quedaron acá? Acá estoy.
Bueno, esto se había movido. Estábamos en Perdura en el Tiempo, ¿no? Estábamos en Usa y Transfiere. Ahí está, ahí está. Bueno, y acá creo que con lo que contaba Juana, nos vamos a clave, 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 porque todos nosotros trabajamos en esto. Docentes, psicólogos, fruto de la práctica óptima. Si nosotros quisiéramos que el náufrago aprenda a perforar un coco, como más gente aprenda a sacarle agua al coco, bueno, diseñaríamos un dispositivo, pero no creo que sea una buena idea hacer naufragar a la gente, mandarla a una isla a ver si sobrevive para que cuando vuelva traiga agua de coco. Me parece que no es una buena idea, no sería la práctica óptima. En este caso, es lo que le tocó. Y por ensayo y error, siendo un tipo que era experto en resolución de problemas y todo, bueno, le encontró la clave. Pero se podría morir de sed, no necesariamente encontrar la clave. Entonces no es un buen dispositivo. Fruto de la práctica óptima. Esto es clave. Es lo que estamos buscando todos y es lo que permite que docentes, psicólogos trabajemos juntos en educación para revisar las prácticas. Prácticas que no necesariamente, como estamos conversando ahora, vienen y se organizan desde el aprendizaje. Hay otras lógicas también que atraviesan lo educativo y no necesariamente hacen al aprendizaje. ¿Bien? Pero bueno, algunas cuestiones. Por un lado, tenemos que asumir que no todo cambia igual. O sea, no requerimos los mismos procesos para adquirir información verbal y adquirir conceptos. Sobre esto vamos a trabajar un poco más la semana que viene. Va, bastante más vamos a trabajar, bastante más. Pero bueno, simplemente ahora anuncio que esto que puede parecerles obvio, que de repente, bueno, no todo cambia igual, en educación no siempre es tan obvio, se nos olvida y siempre tendemos a presentar algo que el estudiante lo cuente y está, bien, eso es lo que había que hacer. Pero nos perdimos que en un caso eran habilidades de tal tipo, en otros casos sí era información verbal. En psicología, por ejemplo, nosotros acá tenemos la materia entrevista. Entrevista. Cuando vemos los objetivos de la materia entrevista, tienen que ver con aprender a hacer una entrevista, hacer, efectivamente hacer. O sea que en realidad la entrevista tiene sus técnicas, ¿no? Una entrevista psicológica tiene sus técnicas, tiene sus estrategias, se aprende. Para aprender a hacer entrevistas hay que hacerlas, hay que hacer, revisar, volver a hacer, tener como experiencia, pero experiencia y revisarla. Pero en cambio, lo que nosotros hacemos en materia de entrevista, o hacíamos, capaz que eso fue cambiando, estoy usando un ejemplo que me gusta por lo paradójico que es lo que queremos con lo que tenemos. Le preguntamos cosas sobre la entrevista que dijo alguien. Fulano habló del encuadre, fulano habló eh, de cómo preparar una entrevista, Mengano habló de no sé qué. Bueno, y el tal otro habló de cómo se interpreta. Pero queremos que hagan, que aprendan a hacer y hacen una y no miramos nada y no repetimos. Y en realidad hay una distancia entre lo que queremos lograr y la práctica que podemos ofrecer. ¿Se entiende? Me imagino que esto es de uso común. Imaginen aprender a andar en bicicleta. Aprender a andar en bicicleta. O sea, para aprender a andar en bicicleta, no les voy a hacer hablar ahora a ustedes, que le iba a andar en bicicleta en La Paz, ahora que pienso, todo el tiempo subir, bajar y eso, ¿no? No le presté atención si hay ciclovías, pero debe ser de la ciudad del mundo donde los ciclistas, pobre, la tienen complicada. Pero bueno, aprender a andar en bicicleta, por lo menos en los lugares de llano, en realidad para aprender a andar en bicicleta a ustedes les debe parecer obvio que lo que tenés que hacer es subirte una bicicleta, no hay otra. Y bueno, no sería lo mejor aprender a andar en bicicleta en una pendiente alta.
muy, muy inclinada, por lo menos para aprender, muy inclinada. Bueno, no. Y que haya clavos a los costados, no, tampoco, no, esa no sería la práctica óptima. Y que yo te cuente historia de la bicicleta, 3 días, 4 días, 5 días, 8 días, 10 días, y te muestre una foto de la bicicleta y ahora manejate. Tampoco. Esa no es la práctica. Entonces, hay una práctica óptima definida en parte por el resultado, lo que necesitamos hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Pero vieron que a veces en educación caemos en esto de yo te cuento, vos viniste a un curso de aprender a andar en bicicleta, entonces como esto es un curso y estamos en una escuela, yo te tengo que contar. Estoy exagerando, pero te tengo que contar. Bueno, sabes que lo primero fue la rueda. Pasaron miles de años hasta que de la rueda, la bicicleta. Y la bicicleta al principio, no sé qué, incluso las mujeres, era mal visto que la mujer usara la bicicleta, todo eso bien, pero no te va a cambiar si te tenés que subir a una. O sea, para aprender a andar en bicicleta, subirte a una. Entonces, en realidad, ahí ya no estoy generando la práctica óptima. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que es claro y evidente, lo vamos a trabajar un poco más, pero el tema es darnos cuenta de qué es lo que requerimos para aprender tal cual cosa. ¿Sí? Eso es clave, muy relevante, eh, muy importante. Por ejemplo, eh, no sería raro que a algunos de ustedes les pidan, como psicólogos, trabajar en el diagnóstico de dificultades de aprendizaje. El diagnóstico de dificultades de aprendizaje, dificultades específicas de aprendizaje, tiene que ver con, bueno, se hizo lo que se supone se tiene que hacer para aprender a leer, pero esta persona no lee. Trabajamos 3 años, tuvo su escolaridad normal y esta persona no lee. Entonces, hay definida una práctica de algún modo óptima en el que esta persona no se ajusta, o sea, no aprende a leer. Mirá, fíjate, este, todos sus compañeros van por acá y va como si estuviera el primer día de primera escuela. Fue a la escuela, tuvo buenas maestras, otros aprendieron, pero él no, o ella no. Entonces, práctica óptima la estamos mirando en educación. Y al mismo tiempo la vamos definiendo, porque decimos, vos, ¿qué le hace falta a este alumno para aprender tal cual cosa? Mirá, lo de todos no le alcanza. Precisaría un apoyo, prestarle más atención a esto, trabajar con una maestra, con una psicopedagoga, bueno, bien, ¿qué es lo que le hace falta a esta persona para poder aprender esto en este nivel? ¿Sí? En realidad es una pregunta cotidiana para educadores y psicólogos también. Y si vamos a otros temas, por ejemplo, convivencia, bienestar, los problemas de violencia que hemos aludido, decir, bueno, pero si esto lo entendemos como un tema, o sea, queremos que cambien unas conductas, y cambiar conductas tiene que ver con aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que ese aprendizaje se dé? ¿Qué prácticas? No, les vamos a hablar, les vamos a decir que eso está mal. Bueno, no sé qué pasó en Bolivia en la pandemia, pero acá hubo una campaña como muy intensa de lavarse las manos, de cómo nos teníamos que lavar las manos. Si antes de la pandemia nos preguntás a la mayoría, estás tomando el pelo, fui a la universidad, soy doctor, doy clase acá, doy clase allá, y me preguntás si sé lavarme las manos. Ridículo. Pero no, no, en realidad necesitamos lavarnos las manos realmente de un modo que vos digas, me blindo. Entonces había que generar unas condiciones distintas. ¿Alcanzaba con decir lávense las manos? No, porque todos íbamos a seguir haciendo lo mismo. Y lo mismo es, se acabó. ¿Cómo está esto? Está, se acabó. Entonces había que generar unas condiciones, y esas condiciones pasaban por mostrar, no solamente por insistir en que esto es importante, sino mostrarnos cómo esas condiciones querían generar cambios en las prácticas. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, en Uruguay hubo
hubo una sequía muy importante. Nos tuvimos por quedar sin agua en Montevideo. Montevideo es una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Siempre decíamos que hay agua por todos lados, arroyito, esto, aquello lindo, bien. Pero tuvimos por quedarnos sin agua potable. Y en realidad hubo una campaña que era cuidar el agua. Bueno, bien, pero ¿cuál es el cambio que querías lograr? Cuidar el agua. Yo la cuido. ¿Cuál es el cambio? ¿Se entiende? Decir, bueno, si nosotros queremos cambiar algo, tenemos que ver cuál es el cambio sin ponernos conductistas extremos ni nada. Decir, bueno, ¿qué queremos que haga la gente? Queremos que cierre la canilla. Queremos que tire menos veces la cadena, la cisterna, no sé cómo se llama en Bolivia, el agua del inodoro. ¿Cómo se llama en Bolivia? Cisterna, cadena, ¿El tanque? el tanque. La usamos poco, pero nos entendemos. O sea, había que limitar el uso. Entonces, claro, un mensaje muy general, cuidar el agua, y no, bueno, capaz que nadie genera conciencia, pero no el cambio. Entonces, fundamental esto de la práctica. Perdonen que me alejé de vuelta, no sé si me puse enfático de vuelta con la sequía y entonces no todo cambia igual dependiendo del tipo de práctica. Si no practicamos, práctica, si no hay práctica, si no hay un contexto de uso, no hay aprendizaje. Si está bien, yo leo cosas, pero si no me pide nadie, o si no se lo tengo que contar, o si no tengo que escribir, no tengo que leer, no tengo que. eh, no hay aprendizaje. Aprendizajes complejos, complejo es un montón de cosas, pero dominar el lenguaje escrito, dominar las matemáticas, entender las ciencias, eh, eh, oficios, cocinar, pintar, fotografiar, tejer. Aprendizajes complejos requieren gran cantidad de práctica, ¿sí? Y eso es importante también, y es muy importante en nuestros contextos hoy día, donde parece que todo se acelera, todo está en Google, todo ya está, ya se hizo, ya el conocimiento, esto, aquello. Aprendizaje complejo, gran cantidad de práctica. Así que eso a tenerlo en cuenta. Y después, tipo de práctica ajustada al aprendizaje que se requiere. De esto ya estuve compartiendo. Repetir, reflexionar. Esto está como muy siempre en debate. No queremos que repitan y tal. Pero bueno, en realidad, las tablas de multiplicar, por ejemplo, que se usan acá en Bolivia, en un montón de lugares, cuando necesitas hacer una multiplicación, en realidad las adquirimos por repetición. Y la verdad es que necesitamos automatizar hechos numéricos. Entonces eso tiene que ver con repetición. Después, una cosa es repetirlo con, con látigo o que nos pongan la regla en los dedos, y otra cosa es repetirlo jugando, y otra cosa es repetirlo no sé qué, pero en realidad lo que necesitamos hacer es repetir para aprender las tablas. Claro, las tablas tienen un contexto de uso, que son las multiplicaciones, bien, y las multiplicaciones tienen un contexto de uso que son algunos tipos de problemas. O sea, te pueden pedir que multipliques, ¿sí? Pero en general queremos que los usen para resolver tal o cual tipo de problema. Bueno, ahí ya obviamente mucho más implicado la reflexión. Vamos a volver sobre esto, ¿sí? A veces reflexionamos y la reflexión nos lleva a sí, nos lleva a algo, pero justo es que necesitamos repetir, o sea, reflexionemos sobre la numeración, reflexionemos sobre la bicicleta, pero necesitamos subirnos a la bicicleta, ¿sí? Reflexionemos sobre qué es lo que implica, qué bueno poder usar un transporte con energía renovable, etcétera, pero bueno, en lugar del error, esto me parece súper importante, súper importante. Para aprender hay que hacer. Y cuando haces, te equivocás. Y más si estás aprendiendo.
y si te equivocás, te tienen que dar la chance. Un problema que estamos viendo con esta profe de química e ingeniería en la facultad allá, que pasa en otros lugares también, es que a los pocos días los estudiantes tienen una prueba de química, y si le va mal en esa prueba, pierden el curso. Ya está. A los pocos días ya quedan la mitad de estudiantes. Eso cumple otra función, pero no que aprendan los estudiantes. ¿Se entiende? O sea, sí, aprenderán los que siguen, está bien, bien. Los que siguen, sí, bueno, ya habían aprendido un montón de cosas. Pero yo quiero a todos los estudiantes, los quiero en serio, sí, entonces te voy a hacer otra cosa. Si asumo que la clase es un espacio para aprender, tengo que dar chances de que hagan. Y al hacer, te podés equivocar. Y al equivocarte, bueno, tenés oportunidad de seguir aprendiendo, pero todo eso hay que trabajarlo y Yo simplemente quiero marcar que en principio hay que dar espacio, que no siempre se lo damos en los contextos educativos. A veces no lo damos por esto, los sistemas de evaluación como están armados, a veces no lo damos porque aunque querramos, no tenemos el tiempo de trabajarlo, a veces no lo damos porque generamos un clima hostil, sin quererlo a veces, para que, bueno, el que se equivocó quede pegado, sin quererlo, ¿no? A veces sin quererlo. Y después algo que me quedó tapado ahí, ¿qué dice ahí? El papel de los... Otros. El papel de los otros, ahí va. Bien, justamente, el papel de los otros. ¿Cómo me puedo olvidar de eso? En realidad, el papel de los otros. Para algunos aprendizajes, bueno, bien, hay otros ahí, ya está, las tablas multiplicadas, hay otros ahí, bueno, bien, puede ser más, menos divertido, no sé qué. Pero para otros aprendizajes, el papel de los otros es crucial. O sea, por ejemplo, alguno de ustedes trajo estos problemas de violencia y convivencia. Es que no aprendemos, o sea, no va a cambiar si no hay otros ahí. Entonces no es un tema de que yo aprendí a cómo convivir solito en mi isla. No, aprendimos juntos. O sea, que también el papel de los otros es algo que hay que revisar y considerar en función de los aprendizajes que queremos lograr. En este caso, por ejemplo, en esta maestría en la que ustedes están, y yo insisto, estamos ya en la cuarta clase, ya está, el tiempo está pasando, etcétera. Eh, el papel de nosotros es súper relevante, pero claro, no en todos los cursos o no en todas las situaciones se va a notar. Y no todos lo vamos a trabajar de la misma manera, pero claro, en realidad si vos tenés que aprender a colaborar con otros, aunque no te estén pidiendo colaboración, escuchar, atender, entender lo que otro está planteando, es clave, es muy importante. Y a veces lo subestimamos en educación. ¿Sí? Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan? Estamos llegando 10 menos 20 en Uruguay, 10 menos 20 en Uruguay, supongo que una hora menos en Bolivia, sigue siendo. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató la semana? Hoy es miércoles, nos queda Jimena bien, Evelyn bien, Esli sigue tan motivada en la maestría como hasta ahora. Bien, Marianela, Edgar bien. Bueno, vamos. Una cosita más para orientar la lectura y bueno, vamos cerrando. En realidad sobre esto de aprendizaje, yo voy a volver, y capaz que voy a ser un poco pesado, Daniel, ya lo vimos, esto de aprendizaje, ya está, ya entendí, es importante. La psicología educativa se centra en eso, los docentes trabajamos para que los estudiantes aprendan, los psicólogos también, entonces ta. Entonces yo, más que un enfoque que les hable de autores, que eso lo pueden encontrar en el libro, en el manual, etcétera, quiero plantear estas ideas, decir, bueno, revisemos la práctica, porque ahí se juega. Pero la práctica, solo la práctica, hoy en día, por lo menos en Uruguay, está como muy de moda el tema de hablar de la práctica, de decir, tenemos que cambiar, porque la educación está un poco añeja, tradicional, no cambia mucho, cambiamos la práctica. Pero no estamos, y se habla de que eso tiene que ver con el aprendizaje, pero me parece que no, no.
estamos cambiando una cosa por la otra, pero que no estamos pensando bien el tema de, pero ¿qué queremos que aprendan? Porque en realidad es lo que tienen que usar. Y más allá que en el futuro no sepamos qué trabajo, no sé qué, no sé cuánto, ahora, ¿en qué tienen que usarlo ahora? Ahora mismo, en este curso, en esta situación. Entonces, a mí me gustaría, y ustedes lo deben estar pensando, y algunos ejemplos que están trayendo tienen que ver con eso, que analicen situaciones de aprendizaje, que vean ustedes mismas, ustedes ahora aprendiendo, bueno, a ver, ¿qué se supone que estamos queriendo aprender ahora? Bueno, estamos queriendo aprender a usar el concepto de aprendizaje para discernir si en las situaciones que estamos trabajando la gente puede aprender o no, si yo misma puedo aprender y qué necesito para aprender. Darme cuenta o hilar más fino en esto de, bueno, ¿qué se necesita para aprender? ¿Qué es lo que está faltando acá para que más estudiantes aprendan? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Está faltando tiempo? ¿Está faltando... No, está faltando que justo lo que quiero que hagan no lo estamos haciendo. Está faltando que, nada, me quedé como muy embretado en lo del PowerPoint, no sé qué, y me olvidé que tenía que hacer también ejercicio. Estoy embretado en que les tengo que contar porque soy un profesor de afuera, doctor en psicología, no sé cuánto, y no le pregunto a los estudiantes. Entonces no me entero de lo que están pensando. Asumo que están pensando, pero no me entero. Bueno, ese ejercicio, que ustedes lo hagan y lo hagan de modo recurrente, todo el tiempo, en todas las situaciones de la vida, de acá al jueves, no, jueves no, miércoles 4 o 5 de octubre, cómo aprendo, qué es lo que hago para aprender, qué es lo que estoy aprendiendo ahora, qué me gustaría aprender en la maestría. Y bueno, si quiero aprender eso, ¿cómo lo voy a conseguir? No es porque haya profesores ahí, es porque yo voy a hacer cosas. Los profesores me van a ayudar, se supone, pero también me van a complicar. Entonces, ¿qué es lo que necesito aprender yo? ¿Y cómo se aprende eso? Algunas cosas me las da la maestría y otras me las dan en otros lados o aprovechar mi propia experiencia. Porque algo que tienen todos ustedes, creo, por lo que se ve, no quiero hablar de años, pero sí se ve que tienen experiencia. Entonces, capitalizarla, ponerla en diálogo con los materiales que van leyendo, con las charlas que podamos tener acá en clase, fundamental. Bien, entonces lo último, lo que quería decirles hoy, por último, bien, por último, que ya quedó un poco dicho antes en la clase del martes, del lunes, la clase, lo voy a confundir, no saben qué día estaban, qué día damos clase, todo. En la clase del lunes quedó dicho, pero obvio que porque se dijo en la clase del lunes no tienen por qué ustedes haberlo registrado todos al mismo tiempo, al mismo momento, encajar la pieza donde tienen que encajar, etc. Eh, que bueno, que en realidad aprender para los humanos es una actividad mediada por dispositivos culturales. Dispositivos culturales, inventos, artificios de la humanidad. Por ahí están los libros, el reloj, los dispositivos celulares, ¿no? Siempre esta cuestión de actividad mediada en entornos culturales. Y eso de lo cultural es importante para decir, bueno, en realidad no hay una manera natural de aprender en el ser humano, natural. Decir, bueno, sí, hay mecanismos que nos permiten aprender, que compartimos con los seres vivos, muy básicos, y eso nos permite la adaptación sin duda. Pero hay unos mecanismos de aprendizaje que hemos ido desarrollando que tienen que ver con ampliar casi que al infinito nuestras posibilidades y justamente tiene que ver con los dispositivos culturales. Y eso es súper relevante en contextos donde estamos pensando y repensando lo educativo. No hay natural en lo educativo. Eh, hay natural y cultural o cultural, como quieran ver ustedes. ¿Dónde me quedo? Acá. Bien. Está. Esto de la mediación simbólica. ¿Sí se acuerdan de Tarzán y Jane? No sabía. ¿Se acuerdan de que Jane le proponía a Tarzán mirar fotografías,
usar instrumentos, el arte, la matemática, que leer un libro, que mirar fotos, que el telescopio, etc. Eso tiene que ver con esos instrumentos de mediación cultural, y acá aparece como mediación simbólica. Es lo típicamente humano, que ya dijimos, clave para el buen aprendizaje, a su vez, empuja, direcciona, impulsa el desarrollo, nos permite seguir aprendiendo. Y seguir aprendiendo implica que nos seguimos desarrollando. Por ahí hay una idea que no sé, está ahí en la diapositiva, no quiero complicarles con eso, pero yo bromeo en mis cursos que es una palabra que queda bien cuando uno dice, oh, fui a un curso de psicología, tengo unas palabras que pueden sonar, redescripción representacional. Esta autora, Carmen Smith, habla de que algo típicamente humano es representar las cosas de muchas maneras distintas. Y ese representar las cosas de muchas maneras distintas nos da mucha flexibilidad para después poder contar como quiero contar, mostrar cuando quiero mostrar, pensar cuando quiero pensar, ¿sí? A veces se dice que nuestros estudiantes tienen poca capacidad de abstracción, que bueno, que tenemos poca capacidad de abstracción, o en algún tema tenemos poca capacidad de abstracción y eso. Y eso tiene que ver, y se desarrolla en parte a partir de esto. Ir y venir desde la experiencia, ir y venir desde el objeto, es decir, mirarlo, pensarlo, escribirlo, contarlo. Entonces, ¿qué es la educación para mí? Lo pienso, lo cuento, lo leo, lo escribo, lo cuento de vuelta, miro una película, estoy enganchado. ¿Qué es el aprendizaje? Lo pienso, lo escribo, lo cuento, lo miro, lo evalúo, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con redescripción representacional y de algún modo describe el desarrollo típicamente humano. En realidad el desarrollo típicamente humano implica ir ganando en recursos para representar el mundo, representarlo de distintas maneras. Y en la medida que gano recursos para representar el mundo, tengo más chances de gobernar e intervenir sobre él y relacionarme con otros, etcétera, etcétera. Yo a veces, como doy clase de psicología, lo converso con algunos colegas que trabajan en clínica y que a veces trabajando con adolescentes, bueno, ¿y cómo te fue hoy? Bien. Como Jimena me dijo del ya, el bien vale para todo. El bien, 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 bien. Pero no puedes hacer una terapia con el bien, 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 bien. O con el ya, 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 o con el ta, 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 ta. Tenés que ganar en, por ejemplo, el lenguaje, en poder reconocer emociones distintas. Y el reconocer emociones distintas tiene que ver con la etiqueta, tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con un montón de cosas. ¿Sí? ¿Bien? Y bueno, y les dejo esto último, que en realidad ustedes lo van a encontrar en esta conferencia de Rivière, que es uno de los materiales que tienen para leer. A mí me gusta esa conferencia, que por un lado está transcripta como bueno, se contó, como fue, y estuve buscando el video a ver si está, encontré una pero no era, entonces está, bien, la sigo buscando. Si alguno de ustedes la encuentra, me avisa, está la transcripción. Y en esa transcripción, Rivière empieza a contar como, bueno, apelando un poco a esto que estamos haciendo, estamos escuchando una conferencia, estamos participando de una clase. Y participar de una clase, escuchar una conferencia es una tarea cognitivamente súper recontra compleja, que en realidad articula diferentes tipos de procesos o funciones. Y esa articulación en realidad permite de algún modo enlazar lo que es educación, el aporte de la educación al desarrollo, cuánto y en qué la educación es imprescindible y cuánto y en qué requiere de los procesos previos. Entonces, sin entrar en una cuestión así como muy complicada,
porque el mismo Riviera, al ponerle tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, en realidad lo que quiere es como graduar funciones, y es decir, hay unas funciones, hay unas funciones que nosotros compartimos con los seres vivos. Y esas funciones que tienen que ver, por ejemplo, con reconocer objetos, las podemos rastrear en muchos seres vivos. Y en realidad no necesitamos ir a la universidad para reconocer objetos, porque en eso está el juego de nuestra supervivencia. Función tipo 1. Función tipo 2, y yo lo volví a leer, y digo, bueno, sí, puede ser, pero las tipo 1 y tipo 2 están ahí. Tienen bueno, ¿qué se necesita para desarrollar las funciones tipo 1, tipo 2? Un contexto mínimo de estimulación, por ejemplo, para desarrollar lo más básico de nuestra percepción visual, necesitamos estar expuestos a ciertas variaciones de luz en etapa temprana. Si nos ponen en un cuarto oscuro en los primeros meses de nuestra vida, oscuro, 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 nos arruina. Pero si en realidad, bueno, no precisamos estar ahí ni con una pantalla, ni con que nos prendan y apaguen la luz cada media hora, ni nada, no, nada. Con las variaciones de luz que tiene el día y una habitación que más o menos permita captar esas variaciones, la función se desarrolla. ¿Se entiende? Es decir, bueno, en realidad va a estar con el contexto mínimo que asegure la supervivencia y el mínimo que asegure la estimulación. Las tipo 2 son parecidas, Rivière dice, bueno, más específicamente humana, hay que ver cuáles son, etc. Y después ya tipo 3. Y en la tipo 3 sitúa el lenguaje. Que en el lenguaje, en realidad hay algunas cosas que requerís que otros no necesariamente te enseñen, pero te hagan partícipe de situaciones de comunicación. Vieron que los bebés, muy tempranamente, bueno, tempranamente, les hablamos de antes, de la panza, pero bueno, ahora, más en estos tiempos, pero que, bueno, en realidad dirigimos comunicación a los bebés, aunque no nos puedan hablar. Les prestamos mente, les prestamos lenguaje, nos escuchan. El bebé viene orientado a la voz, prefiere la voz humana. De todos los estímulos sonoros y eso, va como prefiriendo la voz humana. Y de esa preferencia, el procesamiento de la voz humana. Y bueno, ¿y qué le falta para desarrollar el lenguaje? Participar de situaciones de comunicación. Entonces, en la medida que incorporamos a los bebés en situaciones de comunicación, le vamos dando la materia prima para que sigan desarrollando el lenguaje. Si los privamos de eso, bueno, les complicamos la vida. Después el lenguaje se sigue desarrollando. Y es en la escuela, cuando entra en juego, bueno, como hoy contó Blanca, a veces entra en juego hasta otras lenguas. En caso que no hay otras lenguas en juego, hay un modo de hablar en casa y un modo de hablar en la escuela. Y en realidad lo vamos captando. Y eso tiene que ver con las funciones tipo 4. Y las funciones tipo 4 ya son, y le llama Rivière, aquellas en las que si no media alguien que enseñe, esas funciones no se desarrollan. Si alguien no te enseña a dividir, vos no dividís. Está bien, mirá video en YouTube, pero hay alguien ahí que te está enseñando. Y en cambio, hablar, si estás con otro, por más que no se preocupe nadie de enseñarte, vos vas a salir hablando. Pero dividiendo solo en la escuela o en una institución parecida o en unos formatos similares. Como alguien que se propone que vos aprendas y te deja un video, te deja una secuencia o trabaja mucho para que eso lo aprendas. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando pedimos colaboración en casa para tal cual cosa, bueno, sí, capaz que la pedimos para que velen ustedes para que haga los deberes, pero no para que aprenda a dividir, porque no en todas las familias sabemos dividir. Entonces, la función tipo 4, la ciencia, el arte, la escritura, las matemáticas, son funciones tipo 4 para Rivière y son un aporte específico que hacen las instituciones educativas, la escuela particularmente, al desarrollo.
¿sí? ¿Podemos ser humanos sin arte? Bueno, no sé, es difícil hoy decir esto, pero bueno, sí, podés participar de la comunidad humana sin manejar el sistema de numeración. Bueno, sí, tenemos pila de ejemplos de eso, pero podés sin un sistema de escritura. Bueno, sí, hay comunidad, bueno, ustedes tienen ejemplos de eso, sí, se puede, pero hoy día, decir, bueno, esos son aportes específicos que hacen las instituciones educativas al desarrollo humano. Y solo las instituciones educativas lo hacen. No necesariamente aprender ciencia, arte, el lenguaje escrito, incluso la lengua, algunas lenguas, ¿no? Ustedes mismos tienen ejemplo de esto. Si lo educativo no estuviera trabajando para que algunas lenguas se conserven, quizá no se conservarían, porque las propias comunidades no lo quieren hablar a veces, o no sé, pero no me quiero por las ramas, quiero dejar este esquema, ustedes lo van a volver a leer, o sea, ahora lo escucharon, lo van a leer. Yo de toda esa conferencia, a mí lo que me gustaría es que en realidad intuyan o puedan distinguir mejor, bueno, cuando pensamos en los problemas educativos o cuando a la escuela le piden intervención sobre tal cual cosa, ¿qué es lo que puede hacer la escuela en serio? ¿Qué es lo que hace la escuela en serio? ¿Qué es lo que si no hace la escuela no lo hace nadie? ¿Y qué es lo que estaría bueno que hiciera la escuela? Pero bueno, si no es la escuela será otro. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, convivencia, y ya, no sé, dije hace un montón que ya terminaba, y sí, yo pensé que íbamos a terminar un montón de antes. Convivencia, no es un problema solo de la escuela, no se aprende a convivir en la escuela solamente. En la escuela necesitamos de la convivencia. Tapaste el micrófono, Daniel. Cuando te pones en esa posición es cuando se pierde tu voz, se entrecorta. Cosa, pero no sé, Creo, te estuve observando y creo que sí. ahí está. Bueno, convivencia. No es la escuela solo y no es el aporte específico. Está bien, en realidad en la escuela hay gente, en la escuela habitamos y es necesario que abordemos la convivencia, pero no es el aporte específico. ¿Podemos aportar? Sí. ¿Somos los únicos? No. Necesitamos de otros seguro, porque en realidad lo que pasa en la escuela en realidad tiene que ver también con lo que está pasando en nuestras sociedades. Está bien, podemos hacer un aporte específico, sí, podemos, etcétera. Pero ciencia, no sé, si no es en la escuela, no sé dónde. Arte, si no es en la escuela, bueno, en algunas familias puede ser, pero en realidad nosotros queremos democratizar el arte, entonces la escuela democratiza. Bueno, está bien, sin divagar más. Hasta acá, preguntas, comentarios, mis objetivos. Me faltó el implica retroalimentación, nada más y nada menos, pero eso se los marco el lunes cuando empezamos. Mis objetivos del día de hoy están cumplidos. No sé los suyos. Pregunta, comentario hasta acá. Nos vamos a reencontrar el lunes. Yo ya les conté el lunes qué pasó de la actividad que va a ser de vuelta a un foro, las 2 lecturas, etcétera. Para la semana que viene vamos a cambiar el tipo de actividad que recoge un poco el trabajo de ustedes en la semana, pero está bien, foro, anímense, acuérdense que estas actividades van dejando ahí como su huella y van sirviendo a la calificación final, pero en realidad la calificación está dada por la participación de ustedes, ¿no? Por el matiz de calificación, si dije esto o aquello, me equivoqué, no me equivoqué, puse la idea que era más importante o no. No, anímense a participar, está arrancando la maestría, ustedes también se van mostrando, etcétera. Bueno, los animo a eso, ¿sí? En la próxima clase, ya está en la guía de aprendizaje, esta vez sí, está en la guía de aprendizaje, vamos a estar trabajando sobre resultados de aprendizaje y esto de resultados distintos, procesos distintos, condiciones distintas. Revisemos las condiciones a partir de los resultados. Estoy contestando a Edgar en esto, ¿sí? ¿Bien? Bueno, ¿algo más?
quedan liberados, liberadas entonces, que tengan buena semana, buen descanso ahora y buena semana en lo que sigue. Nos reencontramos el lunes. ¿Bien? Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches. Chao, gracias. Bueno, chao, chao, gusto. Como siempre, Buenas ya puedo decir noches, como hasta el siempre. lunes. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Gracias, noches, hasta el licenciado, lunes. por los Chao, acuerdos. Buenas noches, licenciada. Hasta luego. chao, chao.